Seguimos orando por la paz en el mundo. Desde Ribera Alta conozca un resumen de las noticias destacadas de esta semana. FELCN, en coordinación con el Ministerio Público, Humopar y el Comando Policial, efectuaron un allanamiento en un domicilio en el barrio Los Tajivos, donde encontraron sustancias controladas, 130 sobres con 70 gramos de cocaína. Como resultado del operativo detuvieron al señor Luis Fernando Ciani, quien fue remitido al Ministerio Público para definir su situación legal. En otra información, el Papa nombra 3 nuevos obispos para Bolivia. Con inmensa alegría y esperanza, la Conferencia Episcopal Boliviana comparte la decisión del Santo Padre para la Arquidiócesis de La Paz. Se trata del Reverendo Padre Mario Luis Durán, Pedro Luis Fuente y Basilio Mamani Quispe. Los fabriles de Bolivia se movilizaron en rechazo al contrabando, mala atención en la Caja Nacional de Salud y la vulneración de los derechos laborales. En Ribera Alta, a través de una conferencia de prensa, manifestaron que los trabajadores de este sector no han realizado movilizaciones debido a la emergencia sanitaria y han expresado su apoyo moral a sus similares en el interior. En el ámbito internacional, Rusia invade Ucrania. Lo que sabemos hasta ahora de la operación ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, según lo anunció en la mañana de este jueves, una operación militar especial en la región del Donbass, en el este de Ucrania, donde se han reportado ataques y enfrentamientos por todo el territorio ucraniano. Este es el resumen de las noticias de la semana. Continúe escuchando la palabra. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús hizo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Muy buen domingo a todos. Estamos en el 8º domingo de este camino como discípulos detrás del Señor. Estos últimos domingos hemos encontrado la palabra que orienta la vida del discípulo, la bienaventuranza, dirigida al discípulo que se ha hecho pobre para seguir al Señor, que ha enfrentado las dificultades, el sufrimiento, el rechazo para ser fiel al Señor. Y en este camino, este discípulo está llamado a crecer en esta confianza con el Señor. Es un camino que no es fácil, se le exige una madurez constante, el vencer los impulsos de la naturaleza que lo pueden llevar a vengarse, que lo pueden llevar a utilizar violencia con los violentos. La propuesta del Señor es la misericordia, porque el discípulo tiene que hacerse a imagen de Dios, y esto es lo que meditamos en los domingos pasados, siempre dentro de este camino de la bienaventuranza. De hecho, Lucas amplía las bienaventuranzas con todo un diálogo y una reflexión que continúa en el Evangelio de este domingo. Aquí Jesús invita a tener los ojos abiertos, a una actitud de humildad ante todo consigo mismo. ¿Por qué? Porque el discípulo no escapa de la tentación de ponerse frente a los demás como juez, y no escapa de la tentación de que, esforzándose de seguir a Jesús, se sienta perfecto antes de serlo y se sienta por esto motivado e inducido a querer juzgar a los demás que perfectos no son. Invita el Señor entonces al discípulo a esta actitud de humildad. Probablemente Lucas ha visto en la comunidad cristiana que estos discípulos que buscaban de seguir al Señor entraban en esta tentación, que era la misma tentación de los escribas y fariseos, y entonces a ellos les recuerda las palabras del Evangelio de hoy día. La historia de la Iglesia nos muestra varios ejemplos de estos desafíos. Por ejemplo,
cuando en el 800 hubo un gran debate en Estados Unidos si era lícito o no para el cristiano el baile en pareja, en público, y se pensaba que era un escándalo. Sin embargo, ahí se discutían y se quiso prohibir. Sin embargo, ninguno discutía la costumbre de la esclavitud y no se daban cuenta que el verdadero escándalo era esto. En la historia de la Iglesia, las cruzadas mismas han pasado y han sido justificando la guerra en todo esto. En el siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, se quiso cuestionar eventualmente los campos de las bombas atómicas y cuestionar los campos de exterminio. Son las contradicciones de la vida. Entonces el discípulo tiene que ser muy humilde consigo mismo para estar atento, porque el riesgo de querer sacar la pajita del ojo ajeno y no darse cuenta de la viga que está en el propio sigue siendo un riesgo real de la comunidad cristiana y del cristiano. Seguir a Jesús es estar en esta actitud de extrema vigilancia entonces consigo mismo y de misericordia. No es una renuncia a darse cuenta de lo que es el bien y el mal. Jesús nos da un criterio muy claro. De los frutos reconocemos el árbol. Entonces el cristiano tiene que saber distinguir los frutos buenos de los frutos malos. Y mientras condena el mal, no condena pero el pecador. Con el pecador tiene la actitud de misericordia. Con el pecador Jesús se acercaba. Con el pecador Jesús lo inducía a lo verdadero y lo auténtico de su humanidad, y acercándose le buscaba de iluminar y le abría a esta conciencia de lo que es el desafío de estar con ética dentro de la historia de todos los días. Esto tiene que ser el principio que nos rige en nuestro caminar como discípulos dentro de la sociedad. Estar con lo ético, con lo justo, respecto a las enseñanzas del Evangelio y respecto al Maestro, al único Maestro que tenemos, que es Jesús. Dentro de esta historia entonces estamos llamados a aprender a mirar, a ver, porque el riesgo de perder la humildad es un riesgo que nos hace ciegos, y entonces es fácil que nos dejemos conducir por las emociones, por los empujes que nacen del instinto de las personas, por las reacciones emotivas que no sacan lo mejor de nosotros mismos, sino sacan lo más instintivo, lo más reactivo, y no la mejor actitud del discípulo, sino más bien velamos entonces y prestamos atención a las palabras de nuestra boca, porque dice Jesús, las palabras de la boca hablan de lo que está lleno el corazón. Entonces dejemos que este corazón ilumine palabras de sabiduría evangélica, palabras de misericordia frente a la realidad de todos los días. Pidamos al Señor que nos ayude entonces a tener la actitud del discípulo, a tener los valores que nacen del Evangelio y de la misericordia del Evangelio, a tener los valores éticos, que son los que tienen que guiar las decisiones, las relaciones de todos los días, dentro de la justicia, dentro del reencuentro con los demás, y que sean estos principios, no los intereses particulares, no los intereses de sectores o de grupos, porque solo así seremos capaces de construir una sociedad de encuentro, de renovar un verdadero pacto social fundado en el bien, fundado en el alcance de este bien para todos, fundado en valores que permiten la vida. Y por supuesto, en esta semana un espacio especial lo tenemos que poner pidiendo al Señor el don de la paz. Estamos en tiempo de carnaval, pero entre enfermedades, entre fragilidad económica, entre falta de justicia, entre vientos de guerra, este carnaval creo que nos invita a pasarlo como días de reflexión sobre lo que de verdad quiere construir nuestra realidad. La invitación en manera especial al día miércoles de la semana próxima
a dedicarlo a la oración, al ayuno por la paz, acogiendo la invitación del Papa. Y no será solo por la paz en situaciones de guerra como el de Rusia y Ucrania, sino un invito a construir la paz dentro de nuestra historia, dentro de nuestro país, dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestras comunidades. Buen domingo a todos.